Bueno, en esta segunda parte de la clase número 5 vamos a empezar a ver análisis técnico. Y para ello primero vamos a ver un video en donde un day trader muestra más o menos cómo es su rutina de operaciones. Yo les voy a ir comentando algunas cosas por encima del video, ¿no? Esto que estamos viendo parecería ser una mesa de trading, en donde hay mesas de trading que no necesariamente tienen que ser de sociedades de bolsa. Hay mesas de trading que alquilan la butaca a inversores que van a operar y que quieren estar en contacto con otros inversores. Esta que estamos viendo es algo así. Fíjense que hay gente que no parece trabajar en una sociedad de bolsa, sino que cada uno va, tiene sus pantallas, ven como tienen cuatro monitores y la computadora, el CPU para poder operar, y operan por su cuenta haciendo day trading eh, y comentando las operaciones con otros traders, viendo qué es lo que operan los demás y siguiendo el mercado. El day trader opera técnicamente. Ustedes pueden ver ahora en pantalla cómo está mostrando este operador las operaciones. Y tiene, fíjense, dos cartelitos. Uno que dice ser paciente y no ser codicioso, ¿no? Be patient and don't be greedy. Eso es interesante saberlo porque sería como una de las máximas de todo day trader. Desde mi punto de vista, un day trader tiene que operar sí o sí haciendo análisis técnico. Me parece muy difícil imaginarme un day trader que opere solamente por instinto. Como pueden ver en este caso, ahí están los traders operando y tienen en las pantallas gráficos de velas, charts, que les muestran tendencias, canales bajistas, alcistas, todas cosas que vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Yo les voy a mostrar ahora qué es lo básico de todo esto para que ustedes puedan distinguirlo, ¿no? Y lo que están viendo en este video ahora son simplemente plataformas de trading, en donde los traders operan con estas plataformas y tienen todas las herramientas técnicas como para poder hacer todo este análisis y operar en función de las señales técnicas que les da el chartismo, que es una de las corrientes de análisis técnico. Ustedes podrían pensar, bueno, para poder operar con análisis técnico, entonces tengo que tener una cuenta en uno de estos tipos de inversores que operan eh, en estas salas de análisis técnico, en estas salas de donde hay otros traders. No es así. Uno puede operar y hacer análisis técnico con plataformas de trading súper sofisticadas desde la comodidad de su casa, simplemente abriendo una cuenta, por ejemplo, en un broker americano y fondeándola a partir de $3.500. O también puede operar haciendo análisis técnico en la Argentina con un broker online, como son Portfolio Personal o Invertir Online, de los cuales ya comentamos cosas en los foros, ¿no? Entonces, esta quinta clase parte 2, introducción al análisis técnico, vamos a ver los aspectos más importantes del análisis técnico. Eh, Después vamos a tener otra clase donde les voy a mostrar una estrategia de las tres señales, es una estrategia que utilizo yo, que diseñé yo por mi cuenta, en función de los años que tengo en el mercado y las cosas que yo vi que son más efectivas para mi forma de operar, y la voy a compartir con ustedes, pero para poder entenderla primero tenemos que saber cuáles son los indicadores técnicos que se utilizan, qué es lo que vamos a utilizar para mostrarles cómo es mi estrategia, que ustedes la puedan seguir en función de las herramientas que yo les voy a acercar ahora, ¿no? Entonces, primero empecemos viendo la historia y el significado del análisis técnico, cómo nace y qué es lo que significa el análisis técnico y el chartismo. El análisis técnico tuvo sus orígenes en Estados Unidos a finales del siglo XIX con Charles Henry Dow, creando la teoría de Dow, ¿no? De hecho, el Dow Jones se llama así por Charles Dow, que fue el primero que se le ocurrió que haya un índice que nuclee a las empresas más importantes de Estados Unidos, y ahí nació el Dow Jones Industrial 30, que tiene las 30 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Charles Dow adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott, que fue otro visionario de análisis técnico dentro de los mercados accionarios, con su teoría de las ondas de Elliott, y posteriormente se expandió y se extendió al mercado de futuros, ¿no? Sin embargo, sus principios y herramientas son aplicables al estudio de las gráficas de cualquier instrumento financiero, y esto es importante saberlo.
El análisis técnico no es solamente para operar acciones. Con análisis técnico uno puede operar acciones, futuros, commodities, monedas, cualquier cosa que se pueda graficar, que tenga historia y que tenga un volumen considerable como para poder realizar el análisis. Vamos a ver algunos temas de volumen también. Pero ¿qué es el análisis técnico? Es simplemente un método que intenta predecir el comportamiento de un activo a partir del estudio de sus gráficos históricos de precios y volúmenes. Estos gráficos, que pueden contener datos del mismo día en que se practica el análisis, de la última semana, del último mes, del semestre, del año, del lustro, de la década o del lapso de tiempo requerido por el especialista. Yo les voy a mostrar en algún momento cómo yo puedo tirar en un gráfico toda la historia del Standard & Poor's 500 o incluso del Dow Jones en un periodo que abarque incluso la crisis del 30, y puedo ver cuánto cayó la bolsa en la crisis del 30 desde el punto de vista de análisis técnico, qué significaba eso y cómo está construyendo una tendencia alcista desde ese momento hasta ahora, o desde el año 1900 hasta ahora. Entonces, el análisis técnico se puede hacer de corto plazo, como veíamos recién en el video de los day traders, que operan en el cortito plazo, incluso comprando y vendiendo en el mismo día o en minutos, o también un análisis técnico puede ser efectuado de más largo plazo, ¿no? Un chart no es otra cosa que un gráfico donde se dibuja el recorrido de las cotizaciones de un activo financiero en acciones, bonos, materias primas, etcétera. Para bonos, en realidad, yo no soy muy amigo del análisis técnico. Yo creo que los bonos es una inversión de renta fija, al igual que las acciones preferentes, y no tiene tanto sentido analizarlas técnicamente, pero desde el punto de vista de la teoría se podría llegar a hacer. En el eje vertical, como estamos viendo en pantalla, se fijan las cotizaciones, o sea, los valores, ¿no? Y en el eje horizontal, el tiempo, cuya unidad de medida puede ir desde minutos hasta años, como le decíamos anteriormente, ¿no? Tuvimos nosotros la clase de análisis fundamental y estuvimos viendo cosas de análisis fundamental hace muy poco tiempo. En esa clase yo les comentaba que a mí me gusta más el análisis técnico, pero sin embargo utilizo cosas de análisis fundamental. ¿Por qué me gusta más el análisis técnico? En primer lugar, porque es más fácil, es más cómodo, ¿no? Y si a cualquiera de nosotros nos dan a elegir entre ser efectivos con algo cómodo o ser efectivo con algo que no es tan cómodo, yo creo que todos elegiríamos la parte más cómoda. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental requiere, como vimos antes, muchos inputs, ¿no? Requiere de muchos, del balance en la empresa, de las proyecciones, del cálculo de los flujos, del valor actual neto, del VANOC. En análisis técnico simplemente uno ve el gráfico y a partir de eso trabaja, sin conocer y sin que entre en consideración tantos inputs o tantos datos. ¿Por qué? Porque para un analista técnico todas las noticias sobre la economía o la empresa ya están descontadas en el precio de la acción. Por lo cual no tiene sentido estudiar balances, contables, interpretar el sentido de las políticas macroeconómicas de los bancos centrales, calcular el VANOC, el VAN. Todo eso ya está reflejado en el precio y vale lo que vale porque todas esas variables ya están reflejadas, ¿no? Llevado a un extremo, un analista técnico podría estar perfectamente aislado del resto del mercado, encerrado en un cuarto, sin televisión, sin noticias, solamente necesitando un buen software, una computadora, los gráficos y a partir de ahí poder operar. Yo conozco muchos analistas técnicos que ni siquiera saben a qué se dedica la empresa que están tradeando. Solamente conocen la cotización, las siglas obviamente, y luego el gráfico y hacen todo un análisis técnico de la historia, etcétera, pero no tienen ni idea qué es lo que vende esa empresa, en qué industria está. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con ese extremo. A mí me gusta saber qué hace la empresa, hacer un mínimo análisis fundamental y después ir a lo técnico. Pero esos son gustos particulares, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo, no creo que utilice nada de análisis técnico. Incluso él lo dijo, no le interesa el análisis técnico, él hace todo análisis fundamental, ¿no? Y es un inversor muy exitoso. Y así como Warren Buffett hay miles de inversores, millones de inversores técnicos súper exitosos que ganan muchísimo dinero. Por eso, la bolsa es un lugar en donde se puede llegar al éxito de muchos caminos distintos. Hay tantas variables que uno puede tener éxito siendo analista fundamental, analista técnico, day trader, inversor de largo plazo, de mediano o hasta operando con instinto, teniendo piel con el mercado, como les comentaba en clases anteriores. ¿Cuáles son las ramas de análisis técnico?
Bueno, por un lado tenemos el chartismo y por otro la parte cuantitativa, ¿no? El chartismo es en análisis de gráficos y de figuras geométricas, soportes, resistencias, tendencias, triángulos, hombro, cabeza, hombro, cuñas, canales, son todas figuras. Ahora vamos a ver algunas, las más importantes. En la parte de vista cuantitativa tenemos análisis cuantitativo y estadísticos de series de tiempo, como por ejemplo indicadores técnicos, onda de Elliott, modelos físicos y económicos, redes neuronales y lo que se les ocurra. Nosotros vamos a basar esta clase en lo que es el chartismo, porque me parece que es lo más interesante para ver ahora, ¿no? Pero sin desmerecer y teniendo en cuenta que existen variables cuantitativas muy interesantes como las que acabo de nombrar. Entremos en lo que es tendencias, canales, figuras e indicadores. Fundamental entender primero qué es una tendencia alcista. Mucha gente habla de tendencia alcista sin siquiera tener una idea de cómo se traza una tendencia alcista. En primer lugar, tenemos en claro, y repasamos por las dudas, que en el eje vertical tenemos el precio, las cotizaciones, y en el eje horizontal el tiempo. Entonces fíjense que en octubre, en este caso del 2005, según el año que tenemos acá, en octubre, este papel se ve que es Chevron Texaco, valía $60. ¿Cómo sé que valía $60? Mirando el gráfico. Octubre, fíjense dónde estaba graficado acá, $60. Les podría decir que en enero del 2008 valía $94 más o menos, o 95, que es donde está acá graficado. Es un eje de coordenadas, ¿no? Para que una línea de tendencia trazada sea válida, debe contar con al menos 3 puntos que la conformen. Una estrategia básica y bastante efectiva consiste en adquirir acciones con tendencia alcista en los momentos en que la línea de mínimos es testeada. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, acá yo les escribí momento de compra 1, momento de compra 2, momento de compra 3. Cada vez que esa tendencia alcista es testeada, comprar, esperando el potencial rebote, comprar, esperando el potencial rebote. Mientras una tendencia alcista va a ser más efectiva cuanto más tiempo tenga de vida. Acá estamos viendo una tendencia alcista que tiene del 2005 hasta el 2008 casi. Entonces es una tendencia alcista de 3 años mucho más que respetable. Un horizonte temporal de 3 años que viene respetando esa tendencia alcista y dando posibilidades de entrada. Pero fíjense que en esos 3 años dio 1, 2, 3 posibilidades de compra nada más, ¿no? Y entonces esto por un lado, desde el punto de vista técnico lo podemos analizar, que dio 3 posibilidades de compra claras, en donde comprar acá era comprar en la tendencia alcista, era comprar en un muy buen punto y poder ganar muchísimo dinero. Y por otro lado también refuerza la idea de que no hay que estar tampoco operando todo el tiempo en el mercado, sino esperar los momentos oportunos, ¿no? No caer en lo que se llama el overtrading, que sería operar de más, ¿no? Las tendencias alcistas se caracterizan por registrar precios máximos y mínimos cada vez más elevados. Por ejemplo, acá tenemos un mínimo y acá tenemos un máximo. Fíjense que el nuevo mínimo que les estoy mostrando en pantalla es más alto que el anterior, ¿no? Este mínimo es más alto que este. Y luego, este máximo es más alto que este. Este mínimo es más alto que este. Y luego, este máximo es más alto que este. Eso es lo que nos está mostrando una tendencia alcista. Entonces, ustedes se pueden poner a jugar con esto y a dibujar tendencias alcistas en función de esto que les estoy mostrando. Pero acuérdense que para que sea válida tiene que tener por lo menos 3 puntos de apoyo. Si no, no nos sirve. Entonces, esto es una tendencia alcista. Lo ideal es operar al alza, o sea, estar comprado en acciones de empresas que tengan gráficos de tendencias alcistas. Habrán deducido que una tendencia bajista es justamente lo contrario. Notamos que en el recorte de tiempo graficado, Citi, es un gráfico de Citi, experimenta una caída que lo lleva del nivel de $55 hasta los $19. Esto cuando explotó la crisis de las hipotecas, ¿no? En un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado que permite imaginar en extremo lejano los máximos del periodo y con mínimos que van renovándose de manera cada vez más frecuente. Fíjense, también acá tenemos apoyos 1, 2, 3, que son testeos desde abajo de la tendencia bajista, y mínimos que son cada vez más bajos. Por ejemplo,
acá tenemos un máximo, acá tenemos otro máximo que es más bajo que el anterior, y acá otro máximo que es más bajo que el anterior. Acá tenemos mínimos, este mínimo de acá, este mínimo que es más mínimo que el anterior, este mínimo que es más mínimo que el anterior, este mínimo que es menor que el anterior, y así sucesivamente. Estamos frente a una clara tendencia bajista. Mi opinión personal, que después la voy a desarrollar cuando vean la estrategia que utilizo, es no comprar acciones que están dentro de una tendencia bajista. ¿Para qué voy a salir a ponerle el pecho al mercado? ¿Para qué voy a salir a agarrar un cuchillo que se está cayendo? Prefiero que el cuchillo se caiga y después agarrarlo, porque de esa manera no corro el riesgo de cortarme, ¿no? En este caso es igual. Comprar Citi en estos momentos para mí era sumamente riesgoso porque estaba dentro de una tendencia bajista. Preferiría buscar papeles con tendencia alcista, como el caso de Chevron Texaco que vimos anteriormente. Pero también no solamente hay tendencias alcistas y bajistas, sino que hay tendencias laterales. En este caso estamos viendo una cotización de Kraft, KFT, que es una tendencia claramente lateral. Fíjense que está tomando un horizonte de tiempo del 2003 al 2007, 4 años, en donde no hay ni tendencia alcista ni bajista, simplemente un canal lateral que va entre los 28 dólares y los 37 dólares. 28 dólares, llega casi hasta los 37, baja. 28 dólares, llega hasta los 37, baja. No llega hasta los 28, vuelve a subir, toca los 37, cae, ahora sí llega, y así sucesivamente. Es un claro canal lateral. Se habla de tendencia lateral cuando una acción opera atrapada dentro de un canal con límites máximos y mínimos horizontales. Los precios suben entonces hasta el techo del canal y ceden, rebotando en el piso, que es también respetado. Fíjense cómo se respeta el techo y el piso, ¿no? Entonces, una posibilidad es tradear papeles laterales comprando en los pisos del canal y vendiendo en los techos del canal, ¿no? Eso es también una posibilidad de operatoria. Y se van a encontrar con bastantes papeles que tienen este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahora tendencias alcistas, tendencias bajistas, tendencias laterales. Soportes. Los soportes forman parte de las tendencias laterales y después vamos a ver que también forman parte de figuras como los banderines. Un soporte es un nivel de precios por debajo del cual se piensa que la demanda puede ser lo suficientemente importante como para impedir que el activo lo perfore. En este caso serían, por ejemplo, los 60 dólares. Cada vez que llega Amazon, en este caso a los 60 dólares, el papel rebota. Llega a 60 dólares, rebota. Pero fíjese que no es un canal lateral. ¿Por qué? Y porque el techo, primero llegó un mínimo acá, después lo perforó y llegó acá, pero después frenó acá de nuevo, ¿no? Simplemente tenemos un soporte, pero no un canal lateral. El razonamiento es el siguiente: si el precio del activo se acerca a ese nivel o lo toca, los inversionistas lo consideran barato y al tiempo aparecen compradores y desaparecen los vendedores. Entonces ese fenómeno impulsa el rebote o suba del activo, ¿no? Habría como una especie de cosmovisión dentro de los que están operando este papel, en donde en 60 dólares es barato comprarlo porque no lo va a perforar y salen todos a comprar en 60 dólares. Cuando lo perfora hay un cambio de tendencia claro, ¿no? Pero esto es un típico soporte. Un soporte en el extremo superior del gráfico es lo que se llama resistencia, ¿no? En este caso estamos viendo un gráfico de HAL, que es Halliburton Company, en donde vemos claramente un soporte, una resistencia, no un soporte, una resistencia, un poquito marcado dentro de un canal lateral en este caso, ¿no? Pero fíjense que se denomina resistencia al nivel en que el alza de un activo se detiene producto del aumento de las ventas y la reducción de las compras. Lo contrario al anterior, cuando los inversionistas encuentran más incentivos para deshacerse del título que para continuar adquiriéndolo. Entonces tenemos soportes, resistencias, canales alcistas y canales bajistas, ¿no? Es interesante que vean, que entiendan estas cosas como para tener una idea de cuáles son las figuras más importantes que pueden ocurrir. Vamos a ver justamente la parte de figuras en un ratito más en el video siguiente, cuando ustedes quieran ver el video que sigue.